Voy a conversar con el analista político, profesor Carlos Blanco. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás viendo este terrible panorama venezolano? Tú que acabas de regresar de Caracas. Buenas noches, Leopoldo. Gracias por invitarme al programa. Bueno, la situación de Venezuela es un total desastre, digamos. Es una pendiente de derrumbe que todo el país experimenta y se ve a la distancia también. Este tema de la prohibición de usar los billetes de 100 bolívares tiene muchas implicaciones, pero una de las fundamentales es que deja a una parte importantísima de la población sin poder comprar absolutamente nada porque no está bancarizada o porque fundamentalmente utiliza los billetes, la moneda, para comprar sus productos todos los días. Yo creo que eso es una evidencia de catástrofe. Además, porque quien ha alimentado esa inmensa cantidad de billetes en posesión del público es el propio gobierno, emitiendo dinero de una manera increíble, sin respaldo alguno, para poder financiar todas esas misiones, aumentos de salarios, etcétera, que se le vuelven sal y agua a los ciudadanos. Ya el año pasado hubo 180% de inflación confesada por el Banco Central. Este año puede llegar a cifras asombrosas que algunos calculan alrededor de 1000 o más. Es decir, estamos en una situación en la cual hay un deterioro real de las condiciones de vida de la población. Es eso que se ha dicho tantas veces por allí, de manera reciente, que hay gente buscando y comiendo de lo que consigue en la basura. No solamente es verdad, sino que verlo, y a mí me tocó verlo hace pocos días, la semana pasada, en Caracas, produce un impacto emocional muy grande. Un muchacho joven hurgando una bolsa de basura negra ahí a ver qué encontraba y qué metía en el morral que llevaba. La verdad es que eso es tremendo. Eso por una parte. Por la otra, el hecho de que el gobierno cierre las fronteras para tomar una medida económica. Yo tengo la presunción, por supuesto se puede hacer muchas especulaciones alrededor de lo que está buscando el gobierno con lo que está haciendo. Mi opinión es que el hecho al cual el gobierno le tiene miedo es fundamentalmente uno. Mañana hay una discusión en la Asamblea Nacional que sería la declaratoria de responsabilidad política de Nicolás Maduro, que conduciría a una declaración de abandono del cargo y, como corolario, la destitución o remoción del cargo de Maduro. Yo creo que todo esto, es decir, eliminar los billetes de 100, prohibir el vuelo de los aviones privados y de los drones, tomar medidas de cierre de la frontera, no es una medida estrictamente económica, aunque tiene impacto económico y financiero, sino que es una medida política frente a un evento político que no sabemos cuál es, pero que yo presumo que es el del juicio político que mañana inicia, según han dicho los parlamentarios, en la Asamblea Nacional. Pero ese juicio puede ser un poco un debate bizantino en el sentido que después viene y el TCJ te dice que eso no tiene validez. Entonces... Tú sabes que yo tengo una opinión distinta sobre eso. Yo creo que si la Asamblea Nacional declara que Maduro está destituido, coloca un parteaguas en la situación política del país. Obviamente la Sala Constitucional dirá lo que va a decir y todos los demás poderes controlados por el chavismo dirán lo propio. Pero eso significa que el poder de más reciente y más total legitimidad, que es la Asamblea Nacional, declara que los otros poderes constituidos no son legítimos. Y si combinamos esto con un llamado a las instituciones del país
para hacer respetar las decisiones de la Asamblea Nacional, yo creo que vamos a tener una situación de enfrentamiento entre la legitimidad que nace de la Asamblea Nacional a través del acto de la destitución de Maduro y la situación de resistencia, de aferrarse al poder, en el cual estarán los demás poderes y principalmente el propio Maduro. ¿Cómo entra aquí la declaración de Luis Ugalde cuando dice que tú lo conoces bastante, sabes que es un hombre serio, que no es un escandaloso ni se caracteriza por eso, señalar que en este momento es necesario una junta militar? Sin el ejército no podemos salir de Maduro. Lo que ha dicho claramente el padre Luis Ugalde es que sin apoyo militar, y cito textualmente, sin apoyo militar no salimos de esta dictadura ni recuperamos la democracia. Pone el padre Ugalde como ejemplo lo que ocurrió cuando Pérez Jiménez cayó. Es decir, hubo un conjunto de manifestaciones civiles, hubo la manifestación de estudiantes en noviembre del 1957, por eso el 21 de noviembre es el Día del Estudiante. Pérez Jiménez tuvo el plebiscito el 15 de diciembre, que lo ganó ampliamente el no, es decir, el rechazo a que Pérez Jiménez continuara en el poder, pero Pérez Jiménez trucó el resultado y dijo que había resultado favorecido por el plebiscito, pero entre el 15 de diciembre del 57 y el 23 de enero del 58 cayó. Hubo muchas protestas. El 21 de enero se declaró la huelga general a partir de las 12 del día y en ese momento se paralizaron todos los carros en la ciudad de Caracas y en otras ciudades del país. Y empezó una calma chicha del 21 hasta el 22 en la noche, cuando los oficiales generales se reunieron en la Academia Militar y allí a Pérez Jiménez se le planteó la opción o disparar contra la Academia Militar, y dijo que él no mataba cadetes, y fue cuando Llovera Páez le recordó: vámonos, Pérez, que pescuezo no retoña. Y entonces se constituyó la Junta. Y la Junta la encabezó un oficial que era el almirante, para ese momento el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, que había sido un militar de menor significación en el gobierno de Pérez Jiménez. Pero se convirtió en el hombre que encabezó ese día, el 23 de enero, una junta militar, y a las 12 horas ya era una junta cívico-militar, porque salían dos de los militares más detestados del régimen de Pérez Jiménez, que habían sido incorporados a esa junta, y se incorporaron dos civiles, Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, y se abrió el camino hacia la democracia. Bien, pero eran otros militares. Cuando uno ve a Padrino con el comandante Fidel Castro, cuando los ve todos vestidos de rojo, gritando socialismo y socialismo, no puede compararlo con aquellos militares profesionales de aquel entonces, ¿no? Es cierto que no son los mismos. No son los mismos, no son los mismos tiempos, no son las mismas experiencias. Aquella era una experiencia nacionalista, dictatorial, de alta eficiencia y de mucha represión política doméstica. Esta es una situación diferente, con una fuerza armada que ha sido inficionada ideológicamente por parte del régimen de Chávez primero y ahora de Maduro, y que ha logrado cooptar un grupo de generales y almirantes en una causa ideológica, violando abiertamente, sin ninguna duda, la Constitución y las leyes de la República. Es verdad que no son lo mismo, pero hay algo que sí es lo mismo, que es que el grueso de la oficialidad no está comprometida con un proyecto político, y menos con un proyecto político de la naturaleza totalitaria y dictatorial, ideológicamente comprometida, que ha tenido el chavismo. Si uno
todos los reportes que uno recoge de familiares, de gente amiga, de militares, es que hay un rechazo total. Y uno dice, bueno, ¿y por qué siguen obedeciendo órdenes? Porque es que un militar no se puede rebelar individualmente porque lo raspan, lo encarcelan, le arruinan su carrera. Lo que le corresponde a los militares venezolanos es desobedecer órdenes ilegales. Y yo creo que eso es básicamente a lo que se refiere el padre Ugalde, que va a tener que llegar un momento en que la oficialidad institucional y algunos que han sido chavistas, pero que se han desprendido de ese polo de atracción fatal que ha sido el chavismo, y hay varios que lo hemos visto en los meses recientes, ese conjunto de oficiales, creo yo, que va a llegar un momento en que si la Asamblea Nacional destituye a Maduro, si hay este grado de opinión en el país de que algo hay que hacer, pueden actuar en el sentido de decirle, señor Maduro, nosotros no lo seguimos acompañando en la violación sistemática a la Constitución. Caso en el cual Maduro o renuncia o se busca una solución de entendimiento nacional de algún tipo, nombrar un vicepresidente de común acuerdo entre distintos sectores, o simplemente se ejecuta la destitución que ordena la Asamblea Nacional. Carlos, una pregunta. Los ojos del mundo miran la situación de Venezuela el día de hoy con aterro realmente. Estamos impactados totalmente de la situación tan dramática a la que ha llegado Venezuela, que entró en una hiperinflación, convirtiéndose en la 57ª economía con esta lamentable distinción y haciendo parte también entre las 27 más altas inflaciones que hay, especialmente teniendo en cuenta que Perú y Nicaragua han sido los únicos que lograron superar esa alta inflación. Ahora la Cancillería venezolana ha solicitado al gobierno colombiano derogar artículos de legislación, especialmente en torno a la doble regulación sobre el intercambio de la moneda, y la pregunta es, ¿usted qué piensa que puede hacer el gobierno colombiano bajo el cierre, no solo de la frontera, sino también en torno a las leyes de la regulación precisamente de la moneda, y cómo esperar hasta el 13 de enero para finalmente continuar un diálogo que al parecer no va para ningún sitio? Yo pienso que el gobierno colombiano esta vez no va a ceder a los chantajes de Maduro. Yo creo que hay una situación que se ha clarificado en el seno del mundo político y en la opinión de Colombia, que es bastante unánime, por cierto, que no solamente los sectores dirigentes, sino que los sectores populares realmente tienen una visión clarísima sobre lo que representa y es Maduro y el régimen venezolano. De tal manera que yo creo que esta presión que sistemáticamente ha ejercido primero Chávez y luego Maduro sobre el Estado colombiano ya tiene muchísima menos eficacia que antes para obligarlo a tomar medidas. Desde luego que representa un problema este cierre de la frontera, un problema fundamentalmente para los venezolanos que viven en esa frontera viva, como se ha llamado, entre Colombia y Venezuela. Entonces, creo que no va a haber ahí concesiones inapropiadas más que las que deriven de la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y tratar de ayudar a la población venezolana, como efectivamente ha ocurrido en varias oportunidades del lado colombiano. Carlos, adelante. En relación con el tema del diálogo, yo creo que el diálogo está absolutamente muerto. Es decir, creo que estaba muerto desde que inventaron ese mamotreto que se inició en Punta Cana, pero si no estaba suficientemente muerto, creo que los pasos sucesivos han demostrado que eso no sirve para absolutamente nada, que eso es una maniobra del régimen de Maduro, que es una forma de lograr tiempo, de ganar tiempo, de envilecer la visión que tiene la sociedad
venezolana y también algunos sectores internacionales, lo que es la oposición venezolana. Carlos, tengo que hacer una breve pausa, pero quiero dejar una pregunta al aire. La unidad. En el momento ese de Pérez Jiménez que estamos hablando, hubo la unión, el famoso pacto de punto fijo, la conversación entre los diferentes partidos políticos. Hay esa unidad, hay esa generosidad de pensar en Venezuela más allá de los intereses de cada quien. Breve pausa, al regreso, Carlos Blanco.